Down there, and the crowd reacted to that. Now West keeping it in there. Here's O'Shea, over comes to Danny Grant. They score! The Rolls! Muy buenas, seguidores del deporte norteamericano. Bienvenidos a otro programa de Territorio Norteamericano. Yo soy Miguel Hijosa y este va a ser sobre el All-Star Game de la NHL, sobre su historia, sobre sus cambios y sus récords. Deciros que si os gustan este tipo de programas especiales hablando de la historia del deporte norteamericano, me lo podéis poner en los comentarios tanto de iVoox o YouTube, o también en las redes sociales que dejaré en la descripción de este programa. Así que con todo esto empezamos. Until 1947, All-Star games as such had really been benefit games played by a collection of the league's best players to help a fallen comrade. The Ace Bailey benefit game and a Howie Morenz benefit game played in the 30s come to mind as amongst those early meetings of NHL stars. 1947 saw the establishment of an annual game, the previous year's Stanley Cup winners playing the best of the 5 remaining teams. As cup holders, the Toronto Maple Leafs hosted the first official game and were faced by what may have been the finest group of players in the history of hockey. Para explicar el primer All-Star Game de la NHL hay que remontarse hasta 1908 con el primer All-Star Game en el mundo del hockey. Y esto es debido a que se realizó debido a la muerte de J. Stewart, uno de los jugadores del equipo de Montreal, el cual había ganado 3 meses antes la Stanley Cup, aunque realmente la competición no empezó hasta 1917. Es decir, que tuvo tantos beneficios esta acogida que después, en los años siguientes, en 1933, Ace Bailey, un jugador que estaba herido gravemente, también se hizo un partido para recaudar dinero para la familia. Y tuvo tan éxito que realmente la NHL empezó a pensar cómo hacer un juego de las estrellas. Y se realizó el 13 de octubre de 1947 en Toronto, justamente en el Maple Leafs Garden. En este encuentro se enfrentaban dos equipos, los Toronto Maple Leafs y un equipo del All-Star que estaba unido a los jugadores que habían sido el primer y segundo quinteto de la temporada anterior en la NHL. Esto hizo que al siguiente año también se realizara, pero esta vez fue en Chicago. Y esto es algo que en los siguientes años solo se realizó porque había un convenio con la primera sede, porque los campeones de la Stanley Cup tenían que jugar en su propio estadio este All-Star Game. Por tanto, el modelo era muy diferente al que estamos actuales. En esa época era quien ganaba la Stanley Cup jugaba en casa contra ese equipo del All-Star, que era el primer y segundo quinteto que he dicho citado anteriormente de la temporada anterior de la NHL, y se jugaba justamente antes del inicio de la temporada. Solo fue el partido ante Chicago donde realmente se jugó 3 semanas después del propio inicio de la competición, ya que el primero de ellos, en 1947, se jugó el 13 de octubre y la competición empezó el 16 de octubre. Además, a los ganadores de la Stanley Cup se le daba premios debido a ganarla, como puros, prendas de ropa o diferentes utensilios para tenerlos ellos. Por tanto, era también un premio para los propios ganadores de la Stanley Cup. This is Doug Smith speaking. The 1951 National Hockey League All-Star Team was chosen by 18 sports writers and sports announcers in the 6 National League cities, each city being allotted 3 votes. For the past few seasons, the coaches of the National League team selected the All-Star lineups. Before that, the players were chosen by a poll of newspaper writers. The coaches who guided their teams into the final playoff in the 1951 Stanley Cup Series were given the honor of coaching the 2 All-Star teams in this game. La primera vez que ganaron este All-Star Game los campeones de la Stanley Cup fue en 1950 por los Detroit Red Wings por un 7-1. También hay que decir que muchos de los jugadores de estos Red Wings estaban en el primer quinteto del All-Star de la temporada anterior. Por tanto, la facilidad era enorme. Debido a este proceso y que no empezó gustando, hizo que se hicieran 2 equipos diferentes para que justamente pues se enfrentaran, como es el modelo actualmente. Algo que realmente no tuvo tanto valor debido
a que justamente a los 2 años de reproducirse estos All-Star Games se cambiaron y se mantuvieron otra vez el tipo de All-Star que enfrentaba al campeón de la Stanley Cup y al primer y segundo quinteto mejor de la liga. También las críticas por el modelo que estaba surgiendo debido a las fechas que, como he dicho anteriormente, eran al principio de temporada, hizo que se dudara también un poco de este formato, ya que justamente coincidían con las World Series de la MLB y la temporada de la NFL. Por tanto, el seguimiento que podían dar los medios estadounidenses y los aficionados era menor que si hubieran puesto una fecha más tardía. También en estos años 50, el dominante del juego del All-Star Game se los llevaron los Montreal Canadiens, los cuales ganaron 5 años consecutivos la Stanley Cup e hicieron 5 años justamente este All-Star Game en el Montreal Forum. Debido a estas críticas, el partido se movió de fecha, se pasó al principio de temporada hasta la mitad. Esto se produjo en la temporada 1966-1967 como parte de la promoción de unas 6 nuevas ciudades en la NHL. Debido al movimiento del All-Star Game, hizo que muchos aficionados y periodistas criticaran sobre todo que justamente ese modelo de el campeón de la Stanley Cup y los 2 quintetos del All-Star Game se hicieran, porque en esos meses podían pasar muchas cosas, hacía que también jugadores novatos, como fue el caso de Bobby Orr, se fueran excluidos de su primer All-Star Game, siendo uno de los jugadores determinantes en esas fechas, y se pensó en muchos momentos que realmente tendrían que cambiar el formato para mejorar también el propio juego de las estrellas. Amid talk of expansion and the possibility of Oakland's franchise moving to Vancouver, a group from Buffalo bidding to take over the Oakland franchise, the National Hockey League moved into its first East-West All-Star Game, and a popular innovation last year was the players' names on the back of their sweaters. Back it comes to Ted Harris to the side to Mahovlich. He scored! Well, there's not much a goaltender like Jacques Plante or Glenn Hall or anyone else can do when you set up the big M. El partido número 21 del All-Star Game tuvo 2 grandes consecuencias. La primera de ellas fue la muerte de Bill Masterton debido a lesiones en el hielo. Esto hizo producir un debate si los jugadores tuvieran que llevar casco o no, algo que a los años siguientes se cambió en el sentido que se pusieron casco. Y la segunda es que seguía el debate de si tenía que cambiar ese formato del All-Star Game, algo que realmente en el siguiente año sí se produjo debido a que cambiaron el formato para que los mejores jugadores de lo que llevaban de temporada fueran seleccionados para jugar este encuentro entre el este y el oeste. Además, se cambiaría de ciudad no en el siguiente año, sino en el siguiente. Por la primera vez sería San Luis, este equipo, el que encontrara asilo en este All-Star Game, y se cambiaría cada año para que fuera este y oeste y fuera más fácil de mover también Juego de las Estrellas por todo Estados Unidos y Canadá. Right from the opening face-off, the Prince of Wales Conference in white and the Clarence Campbell Conference in orange moved the puck around the rink with all the style and finesse you'd expect from the most talented players in the league. Y como acabáis de escuchar, el este y el oeste de la NHL se cambiaron por 2 nombres, el Prince Wales y también por el otro lado, en el oeste, el Clarence Campbell Conference. 2 nombres que se mantuvieron durante varios años en fórmula de cambiar los nombres del este y oeste. Here we go in New York. The Gamecock, number 7, firing it into the NHL zone. Borja Salming fired it back out. Soviet Union in red, the NHL All-Stars in their white uniforms. Steve shot into Bobby Clark. Clark into LaFleur. Shoots. LaFleur! Pero a los años siguientes, esta propia competición se cambió y se realizó el primer All-Star Game entre el All-Star propiamente de la NHL y el Soviet Union, que es el equipo de la Unión Soviética que se enfrentó en Nueva York en 1979 con el nombre de Challenge Cup, donde se enfrentaban varios equipos de las 2
alineaciones que he citado anteriormente. And number 99, center Wayne Gretzky. Y tras ese parón, el formato volvió a ser el que era, un duelo entre el este y el oeste. Decir que en esta edición número 32 en 1980 tuvo dos cosas muy curiosas. La primera edición para Wayne Gretzky, el cual después se convertiría en el jugador con más puntos en las ediciones del All-Star Game. And from the Hartford Whalers, representing all of hockey with great distinction for 5 decades, number 9. Y también porque Gordie Howe, el mítico jugador, participaba en su último All-Star Game. Hay que citar que justamente Howe es el que tiene más participaciones en este All-Star Game, un total de 23. Here's a chance. Krutov with a shot. Clear out of his net. A sliding save as the Soviets came in 3-on-1. That was out of character. En 1987 se celebró el Random Bulls, que fue una serie internacional de juegos de hockey sobre hielo entre el equipo de la Unión Soviética y el propio All-Star de la NHL. Este reemplazó normalmente al All-Star de la NHL ese mismo año, lo cual hacía pues que tuviera un poco de más valor, ya que en el de 1979, que he citado anteriormente, tuvo una gran relevancia. Decir que a los jugadores del equipo soviético se les dio $80.000, mientras que a los de la NHL se les dio $350.000, que lo usaron para las pensiones de los propios jugadores. Decir que este partido también tenía un doble sentido. Primero, porque el partido de 1979 lo ganaron la Unión Soviética en ese mejor a 3 y querían los de la NHL ganar este mismo. Y también porque varios jugadores de Canadá reivindicaron que tuviera también que haber juegos entre Canadá y Estados Unidos o Canadá y la Unión Soviética. Tras ese partido se volvió al formato original del All-Star Game de la NHL, y hay que citar que en 1990 tuvo una gran importancia, ya que Mario Lemieux jugaba en casa en el Pittsburgh Civic Arena y anotó un total de 4 goles en ese partido, donde acabaron Walsh 12, Campbell 7. Con ese dato, Lemieux se convertía en el segundo máximo anotador del All-Star Game de la NHL. Representing the World All-Star from the Phoenix Coyotes, number 35, Nikolai Khabibulin. En 1998 la NHL cambió otra vez el formato. Esta vez se enfrentaba el equipo de Norteamérica, donde se hizo muchas críticas ya que el 75% de los jugadores eran de Canadá, y por otro lado teníamos el equipo del resto del mundo, donde podíamos ver a jugadores como Peter Forsberg, Jaromir Jagr o Niklas Lidström. Por tanto, era un formato para sobre todo de cara a visibilizar a los espectadores también jugadores extranjeros que estaban jugando en la NHL y que podían tener una gran importancia. Pero el formato no duró mucho, ya que en 2003 se volvió al formato este versus oeste. Además, una de las curiosidades se llegó a la prórroga y se hizo los penaltis que se hacen ahora habitualmente en la NHL. Y eso fue como una prueba que después, a los siguientes años, se incorporó dentro de la propia competición. Después, a los siguientes años, hay que citar que el All-Star Game fue primero cancelado por el lockout de 2005 y al año siguiente, en 2006, no se jugó por los Juegos Olímpicos de Invierno en Turín, Italia. Por tanto, hubo 2 años seguidos donde no hubo All-Star Game. This is Alexander Ovechkin throwing one in front. He scores! It may have been tipped in front. It ricocheted through Fleury. The first goal.
En 2010, el Juego de las Estrellas también fue cancelado por los Juegos Olímpicos de Vancouver. Es decir, que al siguiente año el formato cambió a lo que podemos observar ahora en la NBA, que es un juego donde todos de los jugadores que tienen más votos eligen al resto de los jugadores. En total, los aficionados podían elegir un total de 6 jugadores, 3 delanteros, 2 defensas y un portero, y los otros jugadores los elegía la propia NHL, lo que hacía que después de esos 6 se eligiera a 2 capitanes que hicieran como un draft para conseguir pues, a los diferentes jugadores y hacer un duelo entre los dos. Es decir, que los capitanes fueron Niklas Lidström y Eric Stan. También hay que citar que era el primer partido jugado en Carolina. Se rumoreaba que tenía que ser por parte de los Coyotes, pero la imagen de que podían ser modificados a otra ciudad hizo que al final se lo llevara el equipo de Carolina este All-Star Game. And here's another big guy, 6'8", John Scott, out of the corner, back to Burns. Burns up high, down low, Scott scores! Johnny Scott! Y tras otro parón de 2 años entre el lockout de 2013 y los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014, volvió al All-Star Game en 2015, pero en 2016 se cambió otra vez el formato. Esta vez es la última, la que tenemos de momento fija actualmente, que es un juego entre las 4 divisiones, 3 juegos entre las 4 divisiones de la propia NHL. En ese primer formato se juegan 3 partidos, Atlántico contra Metropolitano, Pacífico contra Central y Pacífico contra Atlántico. ¿Qué hay que decir? Que aquí queda uno de los equipos descolgado, pues al siguiente año la Metropolitana repetía 2 partidos y así se rota. También hay que decir que este partido cuenta con menos jugadores de lo actual. Normalmente hay 5 jugadores más el portero. En esta vez son 3 jugadores más el portero, para hacerlo también un poco más divertido y que no sea tampoco tan competitivo. Además, los partidos duran son 2 partes de 10 minutos, por tanto es también más divertido y no se te hace un pesado como un partido de 60 minutos. Por tanto, la NHL intentó cambiar este formato y habrá que ver cuánto dura. Por tanto, esta es la historia de los juegos de la NHL, pero también vamos a citar ahora los récords que ha habido y también la opinión que tengo yo sobre el propio juego de la NHL y qué podrían cambiar de cara al futuro. Look at Connor Gold this time, streaking to the net. Oh, what a save. Oh, there's an acrobatic. Primero vamos a empezar con los récords que ha tenido este All-Star Game en la NHL en la historia. Es decir, que el jugador más joven ha sido Jeff Skinner con 18 años, 8 meses y 14 días en 2011, y el más veterano es Gordie Howe con 51 años, 10 meses y 5 días. Es decir, que este mismo jugador, Howe, también es el que ha jugado más All-Star Games con un total de 23. Después, los que han anotado más goles en este periodo ha sido Wayne Gretzky con un total de 13 goles en 18 partidos y Mario Lemieux en un total de 10 partidos también de 13 goles. Quien ha hecho más asistencias es Joe Sakic con 12 goles, el que ha hecho más puntos es Wayne Gretzky con un total de 25. Y también hay que decir que por parte de los porteros, el que ha jugado más partidos ha sido Glenn Hall. Después, si nos referimos a un partido solo, ya hemos dicho uno por encima, que es el de mayor goles en un partido, que lo llevan Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Mike Carter, Danny Hedby, John Tavares y Vince Dalhouse. Por tanto, son varios que han anotado un total de 4 goles, asistencias, un total de 5 por parte de Mats Naslund en 1988, y el que tiene más puntos en un partido fue Mario Lemieux con 3 goles y 3 asistencias, y Voracek hace poco, en el 2015, con un total también de 3 goles y 3 asistencias. Por tanto, estos son los récords más o menos individuales, y los colectivos voy a destacar sobre todo uno, que es el partido con mayor goles en un encuentro,
que es el que fue hace poco, en 2015, el equipo de Towns y el de Foligno, que fue un total de 17-12. Por tanto, ya sabéis que pues, los All-Star Games no tienen gran importancia en ver lo competitivo, porque tampoco se llevan una cosa exagerada, sobre todo el reconocimiento de ganarlo, meter goles. No es tanto, pues a lo mejor que les den dinero. Y ya pasamos ahora a mi propia opinión y qué creo que hay dentro de toda esta historia de la NHL con este All-Star Game. Carlson on a 2-on-1 with Jack Eichel, gives him the puck. We've seen that before, haven't we? Carlson finishes this one. Y para terminar, creo que el All-Star Game de la NHL tiene una historia increíble, comparada por ejemplo con la NBA o la propia Pro Bowl, que no tiene mucho sentido por ningún lado, aunque tampoco estos partidos llaman mucho la atención. Pero sí es verdad que si lo comparamos con la NBA, pues ya que tienen los mismos estadios, tienen aún a veces el mismo formato, todas estas cosas, se ha visto que durante la historia el formato ha cambiado totalmente. Ya simplemente el primer formato, que es bastante increíble, es quien ganará la Stanley Cup frente al All-Star, al quinteto, el mejor quinteto de la NHL el año anterior. Es muy curioso porque al final no se premiaba a los jugadores que estaban haciendo mejor temporada, sino a los que habían hecho mejor temporada la temporada anterior. Y también se premiaba a los que habían ganado la Stanley Cup, que a lo mejor no tenía ni la plantilla que pueden tener ahora. Hay equipos que, bueno, pues no tienen la misma plantilla porque se van de una temporada a otra. Pero ha sido muy curioso todo ese paso. Después cambiar al Team 1, Team 2, después el este-oeste, también el Wallace contra Campbell. Y cuando lo miré para informarme para comentaros en el podcast, me pareció muy curioso esos nombres y su procedencia. Después los partidos contra la Unión Soviética, que tuvieron también mucha importancia, jugados tanto, como he dicho, en Quebec como también en Madison Square Garden, pues también hacía que la NHL intentara atraer al público extranjero a ver la propia NHL, y también a sus aficionados para decir, bueno, pues hay jugadores fuera que también se pueden venir aquí a jugar, porque la Unión Soviética también les ganó partidos en todo ello. Y después también cambiar los formatos para lo que se conoce ahora como la NBA, que es lo de, primero, el partido de Norteamérica, aunque en Estados Unidos hace Estados Unidos versus el resto del mundo para los novatos, y después el partido de selección, el draft, como están haciendo actualmente la NBA, pues lo implementó antes la NHL, y que pues ha habido mucha historia de muchos jugadores. No he citado tampoco muchos, he citado algunos que me parecían más importantes y que tenían también la relevancia, pero es que han pasado tantos nombres, y mirando vídeos ves alineaciones de jugadores del All-Star, y muchos, el último que he visto fue el de 2011, en ese equipo de Listron, donde se ven a jugadores actuales muy jóvenes, y que muchos de ellos fueron en la primera aparición o la segunda, no eran apariciones que dijeras, la mitad llevan en el All-Star 10 temporadas, 5 no, había muy pocos que llegaran tantos, que también la NHL premia pues la renovación de estos jugadores. Y yo creo que de cara al futuro no creo que se mantenga este formato, no lo veo mal, pero creo que no se va a cambiar porque hemos visto durante toda la historia que duran muy poco los formatos, a lo mejor como mucho duran 10 años, y es verdad que pueden volver, pero siempre había un cambio. Es muy curioso. Por ejemplo, el All-Star de la Game del año pasado se jugó, para los que no sepan, y eran Juegos Olímpicos, porque no querían parar la competición, no querían retrasarla ni adelantarla, hizo que pues muchos jugadores se plantearan pues no estar ese tiempo en la propia NHL e irse a jugar a esos Juegos Olímpicos. Uno de esos nombres fue Ovechkin, quien lo dijo, pero al final no pasó nada por ninguna parte.
Es verdad que al final le quitas atractivo a los propios Juegos Olímpicos, porque al final muy pocos pueden ir a esos juegos, porque cada vez son cada 4 años, y en 4 años un jugador que es muy bueno por lesiones puede ir abajo, o uno que pues tiene casi la oportunidad de ir, no puede, pues por la parte de la NHL. Por tanto, yo creo que hicieron bien en esos parones. Es verdad que justamente hay 2 parones, hay 2 circunstancias donde se para por el lockout y al siguiente año hay Juegos Olímpicos, lo que hacía que los últimos años, a lo mejor los últimos, no sé deciros, pues a lo mejor 15 años, realmente se haya jugado un total solo de 10 por todas estas cosas. Y creo que para las futuras ideas de la NHL tienen que mirar muchas cosas. Es verdad que, por ejemplo, San Luis será en 2020 quien realmente pues otorgue que lleve este juego a su estadio, a su ciudad. Es verdad que será su tercera vez. También es curioso porque muchas veces se han implementado que no se repitan muchos estadios. Es verdad que muchos lugares. Es verdad que Montreal es bastante pues contundente por todas las Stanley Cups que ganaron consecutivamente. Pero por ejemplo, en los últimos años, pues desde el 2000, repetirse por más de 3 años solo Toronto, Montreal, Los Ángeles y ahora San Luis que en 2020, pero después nuevos han sido los Nashville Predators, los Carolina Hurricanes, los Ottawa Senators, los Dallas Stars, los Atlanta Thrashers, que este es un equipo que ahora actualmente, si no mal recuerdo, me suena que justamente desapareció porque fue recolocado a otro lugar. Por tanto, bueno, pues sí es verdad que es curioso porque al final están intentando cambiar el formato para llamar la atención también a ciudades que, bueno, pues a lo mejor no hayan tenido la NHL, el All-Star del Game de la NHL, y hacer que, bueno, pues poco a poco tengan más importancia. Habrá que ver, pues, qué puede pasar si ya creo que el partido entre la Unión Soviética y la NHL no creo que se haga porque hay un montón de jugadores rusos que juegan esta propia competición. Tampoco creo que el Norteamérica contra Estados Unidos Norteamérica contra el resto del mundo sea tampoco muy prudente, porque en Estados Unidos, como pasó en el año que cité anteriormente, en 1998, muchos de los jugadores que son más buenos en esta propia liga son canadienses. Por tanto, es verdad que algunos que son tipo de Estados Unidos, pero habría que verlo de una forma u otra. También quiere decir que, bueno, con estos partidos se queda mucha gente fuera de la propia elección para el All-Star Game y muchas veces se vota por nombre. Es algo habitual. Creo que primero se vota a los jugadores que quieras tú y después se da la lista y se votan otra vez a los jugadores que quieras tú. Por lo tanto, te dan otra oportunidad a votar a los tuyos, ¿no? Como por ejemplo en la NBA, que tú ahora votas y después salen los titulares y los reservas los sacan entre los, creo que entrenadores y jugadores o algo así, para conseguirlo. Por lo tanto, habrá que ver, no está mal, pero hay cosas que, bueno, pues por ejemplo Mitchell Marner, el jugador de los Toronto Maple Leafs, ha ido por delante, no ha ido, y sí han ido, por ejemplo, John Tavares, que para mí ha hecho, o Auston Matthews, que es verdad que está lesionado, pero que han hecho están haciendo peor temporada respecto a números y aportación al equipo que Marner. Y esto que son mismo equipo, para también comentar. Por tanto, si os ha gustado este tipo de podcast con audios de, pues eso, de cosas que hable de historia, pues de la NHL, NBA, MLB o NFL, pues me lo decís. Y si queréis algún tema específico también lo puedo pensar y hacerlo. A lo mejor puedo hacer uno sobre los Juegos Olímpicos de invierno del hockey o alguna cosa de estas, que quedarían también muy guays con todos los audios que pueda conseguir, que es verdad que es bastante fácil que podéis conseguir todos, menos a lo mejor uno que quería conseguir por un lado, lo escucharéis que era más una participación de skills, de tiro, de puntería. Los otros se han podido conseguir, los más antiguos es increíble que se han podido conseguir también.
Y nada, deciros que mis redes sociales pues son Territorio Norteamericano en Twitter, bueno, es en Instagram, de Norteamericano en Twitter, tenemos la página de Facebook ya con Territorio Norteamericano que pone las noticias. El propio, si no estáis suscritos, bueno, pues si queréis suscribiros también podéis. En YouTube también tengo Territorio Norteamericano donde dejo los podcasts. Y nada, y si queréis por mi parte, Miguel y Josa por Twitter. Y deciros que si queréis estar en el podcast, estáis bienvenidos todos. Y nos vemos el próximo. Hasta luego.